En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo se cuida la salud de una comunidad universitaria. Para eso vamos a charlar con Larisa Carrera. Ella es doctora en Medicina y magíster en Educación Universitaria. Es vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral, secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización y está a cargo del área de salud. Bien, vamos a hablar de eso. ¿Por qué es tan importante tener en una universidad políticas de salud? Bueno, las universidades tienen diferentes políticas de salud, hay normativas centralizadas a nivel del país en lo que tiene que ver con lo que se considera una universidad saludable. Nosotros adherimos a ese concepto y adherimos a redes internacionales de universidades promotoras de la salud. Una universidad saludable es la que piensa en la salud de su gente, de su comunidad, pero también en la que piensa en la salud de los de afuera, ¿no? Dentro del área salud uno dice, bueno, sí, estamos enfocados a las políticas de la comunidad universitaria, de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, pero también de los graduados, pero también nuestra universidad piensa hacia afuera en términos de salud, tiene un programa de equidad en salud en el área de extensión muy fuerte, las facultades tienen programas de extensión con diferentes impactos a nivel de la comunidad, con articulación, con actores sociales muy importantes. Entonces, es una universidad que piensa en términos de salud, piensa en políticas de salud. Y esto quiere decir que nos ponemos a pensar en cómo mejorar la salud y la calidad de vida de las personas en general. Eso sería una universidad que se piensa saludable, que no se olvida de que la dimensión de salud es una dimensión, en realidad no es unidimensional, sino que es multidimensional, que está atravesada por muchas cosas, por muchos factores, por muchos condicionantes. Entonces, bueno, es una universidad que se anima a pensar de esa manera. Un concepto de salud que a lo largo del tiempo fue evolucionando y hoy se sabe que tiene una complejidad muy importante y que por lo tanto no se trata enfocándolo desde un solo lugar, sino con una mirada integral. Claro, bueno, de hecho, o en este contexto, la universidad posee un centro de salud. Y bueno, eso, ¿desde cuándo de alguna manera podemos marcar esto, ¿no? El énfasis o la importancia que se le da a la salud, que se piensa en un centro de salud, cómo fue evolucionando este centro de salud. Sí. Y ahora, por ejemplo, dónde funciona, para quiénes funciona, porque no solamente se enfoca en la comunidad universitaria. Bueno, nosotros en la Universidad Nacional del Litoral, la institucionalización del área salud viene de la época del 60, digamos, de la década del 60, donde se crea la Dirección de Profilaxis, que fue cambiando su estructura, que fue a lo mejor cambiando ligeramente el nombre, pero que a lo largo de los 70, de los 60 y de los 70, se dedicó fundamentalmente a ese concepto de profilaxis, es decir, de hacer exámenes al ingreso, exámenes médicos de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, de los trabajadores en general. Y también estaba contemplada en las reglamentaciones de aquel momento exámenes periódicos de los diferentes actores institucionales. Eso un poco tiene que ver con lo que iba pasando en el mundo con el concepto de salud, porque pasábamos de un modelo biomédico muy biologicista, centrado en las enfermedades, a entender que la salud era mucho más que la ausencia de enfermedad. Entonces, bueno, si bien este área estaba muy dedicada, por ejemplo, en relación a los trabajadores, a lo que se llamaba el control del ausentismo de los trabajadores, de corto tratamiento, de largo tratamiento, etcétera, etcétera. La carpeta médica. La carpeta médica al ingreso. Bueno, ese concepto fue cambiando a lo largo de la historia, fue aumentando en su complejidad y entonces esas políticas de mirar la salud, de decir, bueno, a ver, darle mayor participación a la comunidad, que la comunidad se empodere de que el autocuidado y la autopreservación es muy importante, el compromiso con las políticas de salud tienen que ver con la propia institución, pero también con las personas. Por eso incluso desde lo internacional
se habla de una atención que tiene que ser necesariamente centrada en las personas, en las familias, en las comunidades, en las necesidades que tienen esas personas. Porque entonces ya la dimensión de salud está atravesada por lo económico, está atravesada por lo cultural, está atravesada por lo social, y evidentemente todo eso impacta. Entonces tiene que ser una mirada distinta, incluso de trabajo intersectorial. Claro, entonces por eso hablamos de un concepto más amplio de salud, es decir, no solamente la ausencia de enfermedad, Exacto. sino este concepto que implica o que se centra en la persona. ¿Sería así este nuevo paradigma, en la digamos? persona, en promover hábitos saludables, en promover hábitos que también prevengan la aparición de determinadas situaciones clínicas. Y bueno, eso lógicamente fue aumentando la complejidad del área salud. Entonces dejó de ser solamente profilaxis para empezar a incorporar un concepto más amplio. Hacia el año 2000, más o menos en esa época, se crearon los programas de deporte, salud, recreación. Por supuesto se creó la Dirección de Salud como tal, y entonces, bueno, también empezó a trabajarse esa idea de tener centros de salud, de poder tener lugares donde profesionales de la salud puedan encontrarse con la comunidad, y por supuesto en pensar que la universidad tiene que trabajar esto articuladamente con otros sectores. Es imposible pensar que la universidad no pueda articular con el propio sistema de salud. De hecho, es necesario que así sea. Entonces, bueno, en los dos centros de salud, tenemos uno en Santa Fe y uno en Esperanza, hay un equipo de salud que trabaja, están los administrativos y están los profesionales, y ese equipo de salud trabaja para brindar atención, pero también para trabajar en las políticas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Esto tiene que ver, como te decía, con cuestiones que suceden en el mundo. Se comienzan a haber conferencias mundiales, cartas de intención, llamamientos a los gobiernos que tienen que involucrarse mucho más. Y por eso el llamamiento no es solo a los ministerios de salud, sino a todos los ministerios para que trabajen intersectorialmente, para que la salud esté en todas las políticas y a su vez las políticas apunten también a trabajar el concepto de salud. Entonces, bueno, ¿por qué no la universidad? Claro. La universidad forma parte de la sociedad y como tal, la Carta de Ottawa hacía un llamamiento a comprometernos con la promoción de la salud, entonces también las instituciones, los organismos, las instituciones de investigación a que se comprometieran a estudiar las realidades locales, a estudiar las necesidades locales, a trabajar por el empoderamiento de la población, la mayor participación. Y bueno, esto es lo que se fue dando también en la UNL. La Universidad del Litoral fue reflejando en sus políticas estas cuestiones que iban llamando a nivel mundial a una mayor concientización de la necesidad de trabajar en salud. Y posteriormente, ya en el año 2018, dentro del área de salud, además de los centros de salud y demás, se incorpora el área de seguridad e higiene, que también es muy importante, porque estamos hablando de incorporar una cultura preventiva también en el trabajo, en el transcurrir dentro de la universidad. Claro. Las personas transcurren dentro de la universidad muchas horas, entonces sí, también uno tiene que tener políticas saludables. Claro, pero que el público destinatario de estas políticas no es solamente la comunidad universitaria, sino exacto, también se extiende a la comunidad en general, a la sociedad donde está inserta la universidad. Exactamente, y en esa articulación que te comentaba con el Ministerio de Salud, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado trabajamos mucho y este año también fuertemente en el tema vacunación. Estaban los vacunatorios que fueron teniendo diferentes localizaciones, todo eso articulado con el Ministerio de Salud, por supuesto, pero además abiertos a la comunidad. Es decir, la comunidad en general podía venir
y vacunarse dentro de la universidad, estuvieran en Ciudad Universitaria, estuvieran en Esperanza, estuvieran en las facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería Química, Derecho. Bien, ¿y existen registros de eso, de cuántas personas, cuánta gente hizo uso de los No tengo los estas números exactos, pero sí hay un registro porque todo eso queda registrado en el sistema de información de la propia provincia y de nación. Claro, digamos. como para tener una idea Sí, de qué es lo sí, que sí. utiliza más la sociedad. No tengo el registro de la vacunación, el número, porque como te digo, esto era un puesto que estaba instalado del Ministerio de Salud, lo podemos pedir. Pero sí hubo muchísima afluencia de público. Este año fue menor, a medida que iba subiendo la cuestión de la problemática del dengue, bueno, se empezó a ver una merma en la vacunación, también lógicamente la cuestión de la pandemia fue bajando en su intensidad y bueno, volvimos a la presencialidad completa, pero nosotros no solamente poníamos en esos vacunatorios vacunas contra el COVID, había vacunas, claro, las vacunas del calendario en general. Que también está los sistemas asociados, o sea, uno podía vacunarse en el centro de salud o en uno de los centros de salud de la universidad y bueno, y automáticamente uno estaba en el sistema y podía actualizar ahí su calendario. Esta prestación claramente es de larga data en la es muy universidad. importante. Y es muy importante porque hace la prevención. Hace la prevención. Bueno, y volviendo a esto de, bueno, los diferentes beneficios o las diferentes prestaciones que dieron que da el área de salud en nuestra universidad. Bueno, hablamos puntualmente del vacunatorio, pre y post-COVID, pero también hubo otras campañas en relación a la salud, como por ejemplo las de donación de sangre. Sí, la hemodonación es un punto muy importante de trabajo con la gente de provincia, digamos, con el Cudayo y con la gente que maneja todas estas campañas a nivel provincial. Y en la ciudad de Santa Fe concretamente y periódicamente lo hacemos. No solamente lo hicimos en la pandemia, porque en la pandemia fue un caso especial. En la pandemia sucedía que, bueno, lógicamente la gente quedaba dentro de sus casas y la donación de sangre había mermado. Entonces hubo un momento donde la verdad es que había necesidad de volver a restablecer estos mecanismos de donación y nos comunicamos, entonces se comunicaron con la universidad, nos pidieron la colaboración, de hecho lo hicimos, Rectorado adecuó sus instalaciones aquí en el centro para que la gente pudiera donar sangre, pero esto se hace periódicamente en diferentes unidades académicas, como te digo, se hace también en Rectorado, las diferentes campañas y tienen muy buena repercusión en la universidad. Hay muchas personas que donan sangre y eso realmente es un factor muy importante. Hay una conciencia dentro de la comunidad universitaria, pero también pueden venir las personas de la comunidad en general y con la donación de sangre y el trabajo fuerte de comunicación de la universidad se nota y tiene realmente impacto. Otras políticas fueron, por ejemplo, trabajar el área de odontología, porque contamos con un servicio odontológico también. Hubo momentos históricos donde trabajamos con los programas provinciales de odontología para abrir también la atención odontológica a la comunidad. Es decir, que esa interacción hace que la universidad reciba demandas y que entonces la universidad pueda brindar esa ayuda o esa colaboración o abra sus puertas no solamente para la comunidad universitaria, sino la comunidad en general. Pero ese concepto tiene que ver con el concepto de responsabilidad social, pero que en realidad los anglosajones la denominan social accountability. Es un concepto de dar cuentas, de rendir cuentas. Nosotros como universidades públicas y que además estamos formando profesionales de la salud, tenemos que dar cuentas a la sociedad que nos sostiene con sus impuestos, que estamos formando los profesionales que queremos, porque los que necesitamos, y que además tenemos todo a disposición de la comunidad para que también eso se trabaje con la comunidad y redunde en un mayor impacto y mayor beneficio en términos de salud. Entonces,
permanentemente se está viendo cómo trabajar con la comunidad, cómo trabajar con otras organizaciones, con otras instituciones. Sí, bueno, un ejemplo paradigmático de esto fue la creación de la facultad más joven que tenemos, que es la de Ciencias Médicas. Exacto. Bueno, también fue como paradigmático en su momento y fue de alguna manera otra forma de manifestar este compromiso que tiene la universidad con la formación de profesionales. Y el trabajo intersectorial, porque también en la creación de la facultad hubo muchos sectores involucrados, ¿no? No fue solo la universidad, hubo muchos sectores. Las facultades de salud trabajan con el sistema de salud. No se entiende una facultad que forme profesionales de la salud alejada de la realidad social. Entonces, bueno, esto, digamos, también se fue dando con la creación de las diferentes carreras de enfermería, de medicina, la licenciatura en obstetricia y todas las otras carreras y profesiones relacionadas con la salud, la nutrición, bioquímica, bueno, en fin, hay una gran cantidad de carreras que forman parte del equipo de salud nuclear o extendido, más grande, pero que, bueno, hoy también desde la universidad se está buscando la forma de que los profesionales de la salud en formación tengan espacios en los que compartan esa formación. Es decir, se busca que los profesionales aprendan juntos a trabajar juntos, porque el día de mañana nadie trabaja solo. Todos trabajamos en articulación, el médico con el bioquímico, con el psicólogo, con la enfermera, con el nutricionista, con el trabajador social. Y entonces hay que enseñar a trabajar en equipo. ¿Y cómo se instrumenta eso? Bueno, estas también son políticas que vienen promovidas desde los organismos internacionales de educación, de salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, promueve lo que nosotros llamamos hoy en día la educación interprofesional en salud. Es decir, que las diferentes profesiones, 2 o más profesiones, tengan espacios curriculares, estrategias incluidas dentro de su formación, donde puedan tener una formación en común. Pero no tiene que ver con que tomen una misma clase de un mismo tema, sino que aprendan a trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, las prácticas en la comunidad, sale el equipo de salud a hacer promoción de la salud, a hacer prevención. La colaboración es en todo el equipo. Por ejemplo, prácticas de simulación. Aprendemos a abordar el tratamiento de un paciente en una sala, en un shock room, por ejemplo, ¿no? No está solo el médico, hay otros profesionales. Bueno, ese ejemplo y tantos otros. Por ejemplo, durante la pandemia, el rol de la universidad fue muy importante. Y una de las cuestiones que surgieron en la pandemia fue la capacitación de alrededor de 500 trabajadores de salud de los diferentes sectores públicos de la ciudad que nos llamaron transmitiéndonos la necesidad de poder formarse y capacitarse en el uso de los equipos de protección personal, en el manejo del paciente en diferentes escenarios. Entonces, tomamos el centro de simulación de la Facultad de Ciencias Médicas y lo transformamos en un centro de capacitación, con el 107, con los equipos de guardia de los hospitales, de quirófano, y entonces trabajamos en la idea del equipo. El equipo está trasladando un paciente, entonces la protección es entre ellos, el equipo, cuidarse entre todos, evitar los contagios, cómo trasladar para protegerse. Entonces, entre las muchas cosas que se hicieron en la pandemia, más allá de adaptar protocolos a la universidad y decir cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a los trabajadores, bueno, también la capacitación, el voluntariado, el trabajo con el afuera fue importante. Claro, o sea, fue parte de las lecciones aprendidas en esta pandemia. Y bueno, y ahora estamos ante otro escenario, que es el del dengue, que también es muy preocupante. Y bueno, en este sentido, digamos, ¿qué se recupera de esa experiencia de la pandemia? ¿Qué se proyecta nuevo a raíz o en función justamente de lo que a lo mejor faltó en la pandemia? ¿Cómo hoy se posiciona la universidad frente a esta problemática? A ver, la salud en general en los últimos años
vamos a ver que si leemos en muchos lugares van a hablar de transición epidemiológica, de que las poblaciones están envejeciendo, el envejecimiento poblacional trae aparejado también la aparición de más cantidad de enfermedades crónicas, los estilos de vida poco saludables, las enfermedades metabólicas, crónicas metabólicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, etc. Bueno, a ver. Todo eso tiene que ver con los estilos de vida que van cambiando, tiene que ver también con, digamos, como les decía, el aumento del promedio de vida, el envejecimiento de la población, el acceso a la salud hoy es un problema también, no solamente geográfico, acceso de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, en el que hay que trabajar. Pero vino la pandemia. Y no es que no pueda venir otra cosa el día de mañana, ¿no? Entonces la pandemia nos conmocionó y nos hizo ver que tenemos que buscar estar enfocados siempre en los sistemas de salud, en el fortalecimiento de los sistemas de salud, porque las demandas cambian, porque los costos aumentan, los costos en salud han ido en aumento y eso también es un elemento sumamente importante para garantizar cobertura. Pero además la pandemia también en lo emocional dejó un impacto muy grande. Nosotros de golpe nos vimos vulnerables, muy vulnerables. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad que teníamos como seres humanos y creo que esa situación de vulnerabilidad, la situación del aislamiento, todo eso contribuyó a un estado emocional, el alejamiento de los chicos de sus compañeros en las escuelas, la socialización. Creo que eso también, obviamente, y está demostrado, y hoy es una gran preocupación, generó un enorme impacto. Por eso, una de las cuestiones, cómo nos miramos hacia adelante o qué desafíos tenemos para adelante, bueno, apuntar a eso que yo te comentaba hoy, a esa transición epidemiológica, esos cambios, pero también a tener muy en cuenta el abordaje de la salud emocional. Por eso, entre las cosas que nosotros nos estamos planteando ahora es un mayor trabajo en red dentro de la universidad. El área salud no tiene que ser la única que se ocupe de la salud. Sabemos que hacia la comunidad de extensión trabaja, que otras áreas trabajan, pero también tenemos que trabajar articuladamente entre todas las unidades académicas y las áreas centrales. Por esto que te decía del concepto multidimensional. Es decir, si yo le brindo a los estudiantes la posibilidad de tener bicicletas, como en estos días, para poder trasladarse, bueno, estoy también trabajando para una mejor calidad de vida, para aumentar la actividad física. Entonces eso también son políticas que entrecruzan el área salud, no solamente lo que hacemos desde el área salud exclusivamente. Y como te decía, la cuestión de la salud emocional es realmente una preocupación. Es una preocupación de todas las unidades académicas y del área central, de las áreas centrales. Así que hemos trabajado fuertemente en la planificación en salud, digamos. Hoy estamos en el año 2022 y en el marco del nuevo Plan Institucional Estratégico tenemos aprobados el programa de salud y seguridad, pero además ese programa incluye 3 subprogramas, uno de salud ocupacional, que apunta no solamente a las carpetas médicas o al reconocimiento médico, al control del ausentismo, sino también a trabajar en las juntas médicas, en el acompañamiento de los procesos crónicos con consultorios interdisciplinarios, en el acompañamiento del trabajador también articuladamente con el otro subprograma, que es el de Universidad Saludable, donde trabajamos el foco en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, en la atención de quien requiera, porque los centros de salud están enfocados, vos me preguntabas hoy, fundamentalmente a
aquellas personas que no tienen cobertura de una obra social, por ejemplo. Claro. Entonces, que puedan ingresar al sistema de salud a través de nuestros propios centros de salud. Incluso un dato muy importante es que la universidad viene manteniendo, por ejemplo, los testeos de HIV, que por quizá ejemplo, para muchas personas no pueden acceder. Por ejemplo, o pueden ir a los hospitales públicos, pero nosotros en realidad lo estamos también ofreciendo. Ahora, esto también tiene que ver con adecuar las estructuras. Nosotros, entre el año pasado y entre las cosas que estamos haciendo, aparte de trabajar esta red de fortalecimiento, este plan integral de salud emocional en red, que lo estamos desarrollando con las capacidades instaladas que tienen todas las unidades académicas y los equipos centrales, estamos trabajando también en la adecuación edilicia de los espacios de salud. Entonces se inauguró un nuevo espacio donde el área de salud ocupacional tiene su lugar, donde todo el área de reconocimientos médicos se hace ahí, los profesionales están ahí con un horario de atención, las juntas médicas se realizan ahí y vamos acompañando también a los trabajadores que tienen algún problema de salud, que pueden no ser de corto tratamiento, sino que a veces son tratamientos más prolongados, acompañarlos en todo ese proceso. Lo mismo en el centro de salud, adecuar también la infraestructura edilicia, estamos trabajando en eso para el centro de salud que está aquí, en Santa Fe, para concentrar el centro de salud, adecuarlo, brindar instalaciones más cómodas y poder integrarlo como centro médico en una red de salud que pueda entonces tener derivaciones más allá de las que actualmente se realizan. Hay un trabajo que hoy en día se hace en red también con la provincia para derivar aquellos casos que haga falta. Y entonces, bueno, es lo que uno tiene que buscar. Sumar su granito de arena, pero integrar redes. Bueno, excelente. Ojalá entonces pueda prosperar esta visión y este proyecto. Y bueno, agradecemos muchísimo tu presencia y bueno, todo lo que nos has contado con respecto al lugar que ocupa hoy la salud en nuestra universidad. Muchas gracias, Larisa. Gracias a ustedes.